La diferencia de edad es muy parte del mundo gay, los daddies, 20 años menor. y esto existe desde la época de los griegos. Pero está dentro de la ley. Esta búsqueda del tiempo perdido. Es una relación de desigualdad Verdaderamente adolescente es el mayor. porque no vivió la adolescencia. Se genera un arquetipo de belleza y de éxito. ¿Quién tiene el poder? ¿La juventud o el dinero? En las relaciones gays hay dos tipos de relaciones. Las relaciones abiertas y las que se sacan la vuelta. Todos se sienten con la libertad de opinar, Que si los cachetes, que si se va a operar. manipulando con la inseguridad del otro. El gay no está sufriendo como loco por culpa de este país. Quien lo hace sufrir es otro gay. Quiere entrar a sus redes sociales, quiere saber con quién habla. Te provoca decirle, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, habiendo sido heterosexual, hay un guión muy claro. Bienvenido. Gracias, Javier. La paso muy bien, la verdad. Bienvenido, bienvenido. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tenemos un invitado, dos invitados realmente importantes y extraordinarios para la cultura del Perú y para el mundo gay. Y por supuesto para la literatura también. Son dos escritores, ya los vamos a conocer. Pero antes déjenme decirles que estamos conmemorando, así como los muertos, un año en el aire. Un año sin auspiciadores. Un año en el que las empresas, por el hecho de ser homosexuales, no nos auspician. Las empresas prefieren poner plata en enemigos de la empresa siempre y cuando sean heterosexuales. La verdad que son un chiste. Así es que cuando en junio los vean con su banderita de colores y que han cambiado el color de sus logos, ríanse nomás. Aquí estamos. Para lo cual, por supuesto, hemos activado en el canal el Super Gracias, que es un corazoncito con un signo ahí, que ustedes pueden ahí hacer todas las donaciones que quieren, si quieren que nosotros sigamos en este proyecto de hacer la historia de nuestro país desde el punto de vista que necesitamos. Hoy vamos a comenzar con un poeta arequipeño convertido en novelista, el gran Diego Molina, que ha escrito una novela realmente fascinante, brutal, y que me he pasado, me he disfrutado, y todo al revés. Yo siempre, los maricones estamos al revés. Me he pasado de vueltas leyendo esta novela del gran Diego Molina. Diego, ¿cómo estás? Hola, Javier, qué gusto estar en tu programa. Muy contento de estar acá, en verdad. En esta novela lo primero que te quiero preguntar es cómo has hecho el paso de la poesía, porque tú eres conocido como un poeta, ¿cómo has hecho el paso a escribir novela? Bueno, sí, no es un paso fácil en realidad. Todos mis amigos que eran poetas, porque algunos siguen siendo, pero algunos no volvieron a hacerlo más, siempre la idea era ser novelista, era como el siguiente paso para muchos de ellos. Para mí no tenía ningún interés escribir una novela. Aún traté de escribir un par de cuentos y me salieron una de Efesio, dije, no, la narrativa no es para mí, lo mío es la poesía hasta el final de los tiempos. Pero esto nació solo, este proyecto nació absolutamente orgánico, conocí a este chico, no sé qué. Además te cuento cómo nació porque es casi como esas cosas de la vida que se van uniendo los puntos y aparece el proyecto o aparece el resultado. Conozco a este chico, lo ayudaba con las tareas de la universidad, ¿no? Porque uno sí se entrega a las relaciones. Y uno de los cursos que él llevaba era el libro. En la UPC estudiaba periodismo y un curso era de 2 semestres y se llamaba libro. Entonces tenía que escribir un libro de narrativa. Y ahí explicaban pues las figuras literarias y que la exploración de los personajes, etcétera. Y cuando terminamos el libro nos sacamos 19. Nos sacamos. Nos sacamos 19. Y entonces yo dije, no soy tan malo escribiendo narrativa al final del día. Pero el profesor era bueno, no me acuerdo el nombre, pero era un tipo conocido. Y dije, no somos tan malos. Y después pasan una serie de cosas que están en la novela, algunas más ficcionadas que otras, pero pasan las cosas que ves en la novela. Y ahí es cuando yo empiezo a escribir esta historia, pero con la idea de escribirle un papel y quemarla, ¿no? Como un ejercicio espiritual digamos, de tratar de sacarlo de mí. Y cuando comienzo a escribir, digo, esta no es una mala historia. O sea, si la veo un poquito de afuera, ¿qué pasa cuando escribes algo? Que lo comienzas a ver un poco de afuera. Dije, esta historia es una buena historia que no solo funciona para mí, sino yo creo que mucha gente se ha sentido identificada con el personajillo con el que sucedió todo lo que está en la novela. Entonces, ahí fue donde dije, no, vamos a escribirla. Y ahí fue donde busqué muchos libros de literatura gay, porque quería escribir algo de literatura que tenga el tema gay, pero que no sea lo que siempre se escribe sobre literatura gay. Bueno, es una historia, vamos a contarle a la gente. Mira, ya da igual si hacemos spoiler, porque yo creo que el spoiler lo que hace es darle unas carnaditas para que la gente se interese. En el libro cuentas la relación de una persona mayor, que intuyo por lo que tú dices, que eres tú, con una persona 20 años menor. Y que hay esta relación que se establece de desigualdad, ¿no?
es una relación de desigualdad, pero también en la que hay un intercambio de inseguridad frente a ventajas. Cuéntanos un poco cuánto de tu experiencia real hay puesta en la novela. Claro, a ver, el tema de la diferencia de edad es un tema que en el mundo gay, te voy a contar, Javier, sobre el tema. Cosas que yo no sé, me Cosas tienes que que contar. te tengo que contar, el mundo Claro. gay, sí, las cosas que pasan. O sea, la diferencia de edad, mira, es muy parte del mundo gay, los daddies, tú sabes, los twins y demás, y esto existe desde la época de los griegos. O sea, esto no es un invento de ahora, no es un invento contemporáneo. Y funciona así. O sea, funciona así en el sentido que chicos que le gustaban mayores y a mayores que le gustaban más chicos y así. Y este es el caso de esta relación. Sí está basado en una historia real, como dicen las películas, ¿no? Pero está dentro de la ley, digamos. Ah, no, sí, claro, está de la ley. O sea, digamos, si lees el libro, lo conoce cuando él tiene 17, pero comienzan a verse cuando el otro chico ya tiene 18, ¿no? Ahí, en el límite. ¿Y tú crees que tiene algo que ver el hecho de que tú saliste del closet tarde? Sí. ¿Tú saliste del closet como a qué edad, más o menos? 33, 34 más o menos. El hecho de que hayas salido del closet tarde, es decir, que no hayas vivido tu adolescencia gay, cosa que le ocurre a la mayoría de los gays, Sí. ¿no? Que no pueden vivir un romance adolescente, o por lo menos nos ocurría en nuestra generación. ¿Tú crees que eso hace que en el momento en el que vas a buscar una pareja, eso defina la edad de tu pareja, como que quisieras vivir esa adolescencia? Yo creo que sí influye. Creo que ese es uno de los temas del libro, porque en verdad una novela no responde necesariamente a cosas, pero sí plantea situaciones interrogantes, ¿no? Y creo que una de las cosas que le pasa al narrador, y me pasaba mucho a mí, es esta búsqueda del tiempo perdido, ¿no? O sea, el narrador comienza a vivir a través del personaje de Tomás, del nene, comienza a vivir la vida, o sea, cómo experimenta la vida a sus 20 años con total libertad y holgura y su sexualidad, cosa que él no tuvo. Entonces le genera una atracción adicional por este personaje, porque está viviendo lo que yo no viví, es casi una admiración, ¿no? Y es parte de esa fascinación. Y yo creo que sí, yo veo con muchos amigos míos, y en mi caso, que sí, hay una atracción por la juventud, que tiene que ver con el tema de la belleza, hay un tema de belleza clásica, digamos, pero casi griega de nuevo, si quieres, pero también hay un tema de vivir lo que no se pudo vivir, ¿no? Y la alegría, la juventud te da... es una energía adicional, no sé, hay algo ahí también. A unos 40 está con temas serios en la cabeza y de repente estás con alguien que pues, tiene temas más divertidos que conversar, ¿no? Y esta relación que en las novelas se establece en algún momento como una relación tóxica, así la has definido en algún momento como una relación tóxica, ¿no crees que es lo normal en las relaciones adolescentes? Es decir, las relaciones adolescentes son normalmente tóxicas porque uno está ahí haciendo como un ensayo de lo que va a ser luego la relación en la adultez. Totalmente de acuerdo. Ahora, lo interesante en este libro, voy a tratar de no spoilear, pero porque... Spoilea todo lo que quiera, Ah, ya. que la gente se... En realidad, mira, yo estoy a favor del spoiler. Ah, sí. Sí, 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 porque eso lo que hace la gente es decir, oye, yo quiero leer esa novela porque si nos ponemos a hacer pura De acuerdo. teorización abstracta, Claro, la gente no termina de entrar en claro, la historia del libro. cuenta la historia. A ver, mira. ¿Cuál era la pregunta? Nadie va a dejar de leer tu libro porque le spoilees de qué se trata. La relación de esta persona mayor con la persona joven se vuelve tóxica en algún momento. La toxicidad, ya. Mira, sí, es típico de la relación adolescente, pero conforme vas viendo en el libro, el que es el verdaderamente adolescente es el narrador, es el mayor. Claro, porque no vivió la adolescencia. No, pues, vivió una adolescencia... Heterosexual o en el closet. Así es. Entonces, algo vivió, pero no vivió, o sea, el chico menor acá tiene mucho más kilometraje, la vía gay de Lima, que el narrador que le lleva 20 años. Entonces, es una relación de adolescentes, si la ves de esa manera. Claro. Porque emocionalmente, y me ha pasado, uno sí tiene 40 años y no sé qué, y tiene mucha capacidad de madurez y responsabilidad y razonamiento, ¿no? Pero a la hora del enamoramiento se encienden una serie
digamos, químicos que estaban ahí reprimidos. Además, el cerebro, en general, uno no madura de manera pareja, ¿no? Puedes ser muy maduro en ámbitos laborales o en ámbitos familiares, pero en este caso yo creo que el personaje tiene una triple vulnerabilidad, ¿no? El hecho de ser mayor frente a un chico joven que ejerce su poder de la belleza y de la juventud, que eres gay. Entonces también hay una cosa que el entorno no va a estar favorable frente a esto y además ha salido del closet tarde, entonces no tiene la experiencia. Exacto. No, exacto. Mira, es bien interesante eso porque eh, yo vengo de una época en que ser gay es lo peor que podía ser. Podías ser pegalón, o sea, que le podrías pegar a tu mujer, podías vender drogas, podías, mira, no sé, hacer cosas violentas y todo bien. O sea, como hombre, todo bien. Pero ser gay es lo peor que podía hacer, literalmente. Y una época donde ser gay y el SIDA venían juntos. Claro. Y yo tengo un tío que era homosexual y muere de SIDA, por ejemplo. Entonces, uno de chico escuchaba estas historias y era como, yo de ninguna manera. O sea, no hay forma. Pero por suerte ganó mi naturaleza. Y ganó mi naturaleza porque yo viví muchos años en Estados Unidos y regreso y salgo. Y en Estados Unidos a nadie le importa, viví en Washington, D.C., donde es una ciudad súper súper gay. Y un día salgo al bar Victoria en Miraflores con un chico húngaro. Y vamos, nos sentamos en una mesa y mientras estamos conversando me agarra la mano. Y ahí fue donde volteo inmediatamente a ver si había alguien que conozco, algún arequipeño que me vaya a mirar. Y en ese momento dijo no. Y dije, no, tengo que salir del closet, tengo que hacer la romería de, hola, ¿te acuerdas de mí? Bueno, te tengo que contar. Que es una cosa bien rara, si te pones a pensar. Y lo pongo en el libro, esa cosa, esa especie de monopolio nuestro de tener que explicar por qué te gusta alguien. Los heterosexuales nunca confiesan que son heterosexuales. No, pues. Damos por sentado que eso está bien y es natural y nosotros sí tenemos que estar explicándole a los demás y dándoles como una especie de advertencia. Sí, es que es parte de ser ciudadanos de una clase, pues. Ahora, hablando de ciudadanos de segunda clase y de ciudadanos en general, que tú vienes de otro país, vienes de Arequipa. Sí, mi abuelo era arequipeño y siempre bromeaba con eso. Claro. Por eso te digo, ¿cuál es la diferencia que has sentido tú entre el mundo gay en Arequipa y el mundo gay en Lima? Porque me dices que en el momento en el que te agarra la mano este chico, tú volteaste a ver si había algún arequipeño por ahí. Exacto. Ah, mira, mi libro que viene es sobre mi infancia y adolescencia en Arequipa. Y ahí voy a contar mucho de lo que tú dices, porque, o sea, sí había el plan de salir a la Plaza de Armas a pegarle a los travestis, había planes así, ¿no? O sea, sé gente que ha ido al centro, se encontró una persona vestida de mujer, que además una vez me acuerdo de uno en particular que salió a pegarle a algún travesti en la calle y le pegó a uno que le dijo que en verdad él no era travesti, que está disfrazado de mujer porque iba a una fiesta, y resulta que ese día era Halloween. ¿Ya? Entonces, en Arequipa había un tema violento contra los gays, absolutamente. Y la mayoría de gays mayores que yo, o nunca salieron del closet, o se largaron a vivir a otro país. Esa es la verdad. Y otros siguen en el closet. Claro, y ese éxodo lo que hace es decirle que sí está bien esconderse, no desarrollar un grupo de gente que esté siendo libre y luchando contra esta gente violenta y mostrándole y encarándola, ¿no? Entonces sigue siendo un monopolio de la heterosexualidad y de la violencia este terreno. Tú me estás hablando de esta época en la que salían a pegarle a las travestis en la plaza de armas en el centro de Arequipa. ¿De qué época más o menos? Final de los 80, ¿no? Principio de los 90. Sí. Era parte del plan. Obviamente nunca fui parte de ese plan, pero sé de gente que fue parte de ese plan, ¿no? Esta relación que se establece entre el hombre mayor, volvamos un poco a la novela, con el hombre, con el chico menor. Cuando el chico le dice, yo te voy a enseñar a verte mejor, yo Sí. te voy a enseñar como a verte juvenil, ¿no? Claro, ya joven no nos podemos ver, pero juveniles sí, por lo menos, ¿no? Nos vemos juveniles, claro. la vida, claro que sí. Entonces le dice, yo te voy a enseñar a verte un poquito más juvenil. Sí. Y ahí está esta como imposición, ¿no? Y el otro que baja la cabeza y sí acepta que le cambien la manera de vestirse y todo. No se establece ahí una relación desigual. Es una muy buena pregunta. Mira, además el narrador se blanquea los dientes, pues. Claro. Para verse no solo más joven, sino
es parte de que el otro pues tiene una hermosa sonrisa reluciente y la novela tiene mucha narración de esta sensación que tiene el hombre mayor con este chico joven y es parte de eso, es verse más joven, se comienza a usar pantalones pitillo, comienza a, ¿no? A usar ropa más ajustada y comienza a descubrir su capacidad de vestirse de cierta manera más atractiva, ¿no? Un poco como lo hace el chico. Y pero claro, y parte de lo que le pasa es que siendo mayor es responsable de una relación de poder en la cual siendo mayor tú tienes la plata y tú puedes, en teoría, tienes más capacidades que él y si las usas malamente le puedes hacer daño, ¿ya? Esa sería la lógica. Pero en este caso se termina dando la vuelta. Y en parte porque el narrador se siente muy responsable de esa relación de ser el mayor. Y dice, no, yo voy a usar esto para el bien, voy a usarlo, no sé si para el bien sea la palabra, ¿ya? Pero lo voy a usar, lo voy a usar para dos cosas. La voy a usar, uno, para ayudarlo a que sea el libre, como yo no lo he podido ser, pero también es una forma de control. Es dar las cosas, apoyarlo, pero es una manera de tenerlo cerca. Claro, que eso es algo que aprende al final. Exacto. ¿No? Pues al comienzo la relación de esta persona mayor sí se siente en desventaja, pero en algún momento más adelante parece que llega a entender cuál es su poder y entonces ahí se establece este intercambio en el que ninguno de los dos es una persona desvalida y frágil, sino que hay un intercambio entre yo tengo las posibilidades económicas y tú tienes la belleza y la juventud y aquí establecemos una relación que finalmente ninguno de los dos está perdiendo y ninguno de los dos está abusando del otro, aunque pareciera que sí, ¿no? Claro. Sin spoilear el final, yo sí creo que hay un cambio en la persona mayor. En la persona menor puede seguir siendo la misma mierda, pero el narrador, digamos que sí aprende a manejar esta situación desde un punto de vista adulto. Sí, tienes toda la razón. Él decide buscar formas de manejar la relación de tal manera que no sufra tanto ante la naturaleza de este chico, ¿no? De este chico que, claro, un poco volviendo decías, bueno, relación tóxica, pero lo que pasa es que este personaje de Tomás es más allá de tóxico, o sea, conforme vas avanzando la página te das cuenta de lo que es capaz. Claro, es medio psicópata, un poco promiscuo, es un poco mentirosísimo. Sí, ¿no? sí. Hay un nivel de mentira que llega a un punto en el que no sabes realmente quién es. Pero a mí lo que me jala esto es pensar que no tenemos un guión social, no tenemos referencias. Entonces, en realidad la persona mayor, en el caso de esta novela, lo ves que no sabe hacia dónde voltear para ver cómo manejar esta situación. Y busca, en uno de los capítulos dice, bueno, yo quiero una relación, he salido tarde del closet, quiero buscar una relación gay como Dios manda, creo que lo dice así tal cual. Y de repente habla con uno y le dice, no, mira, mi relación es abierta y no sé qué, desde que empezó la relación. Y al otro le pregunta y dice, bueno, la relación es cerrada, pero parece que el otro le saca la vuelta todo el tiempo. Y después habla con uno que está casado y le dice, 5 años con un español, le dice, pero tu relación es cerrada y el chico le responde así como con sorna, le dice, mira, en las relaciones gays hay 2 tipos de relaciones. Las relaciones abiertas y las que se sacan la vuelta, no hay más. Entonces, lo ves en ese sentido totalmente en el que tú dices, no hay a quién mirar, a quién preguntar, si quieres, cómo manejar las situaciones. Entonces, él se queda solo buscando respuestas. Claro, ¿qué formato copias, no? Porque en el mundo heterosexual hay una cantidad enorme de formatos que es este matrimonio, que ya está totalmente instalado pues, en la cultura. Y cualquier pregunta, por último, tienes maneras de preguntarle a tu mamá, a tu familia, ¿no? Y te va a dar alguna respuesta de cómo manejar ciertas situaciones. En este caso, no hay a quién preguntar. Exacto, es tal cual. Mira, no lo había pensado así como tú lo has puesto, y es tal cual, pero sí, en un momento busca con quién hablar, a quién preguntarle, y pregunta a las personas que tiene cerca, y no hay respuestas. Y yo, habiendo sido heterosexual, hay un guión muy claro. Bienvenido. Gracias, Javier. La paso muy bien, la verdad. Bienvenido. Sí, justo la otra vez hablaba con un chico y me decía, mira, si fuera por mí, que venga la hada madrina y me vuelva hetero de una vez porque la vida es mucho más fácil. Un chico de unos 30 años. Y le decía, tú estás loco, es mucho mejor ser gay que ser heterosexual. Porque yo puedo comparar, pues. Ah, ya, bueno. Un Yo poco. Bueno, te digo que no te pierdes de nada. Porque, claro, el mundo heterosexual se va al otro lado.
el exceso de reglas. Claro. Se va al otro lado. Y entonces que en el mundo gay no hay reglas. Pero el mundo, sí que no hay reglas. Pero en el mundo heterosexual es como, o sea, por lo menos lo que me acuerdo, salías con una chica, a los 3 semanas ya la cosa era media seria, más o menos de ahí se volvía, no tienes que ni decir de que la relación se volvía Formal. cerrada, y de ahí tendrías sexo a los más o menos 2 meses, salir juntos, y así se iba armando la cosa, ¿no? Y había mucho que no se tenía que decir, y eso es un poco el problema del narrador, y un poco lo que me ha pasado a mí, que claro, tenías que ser muy explícito con las cosas. Él se da cuenta en un momento que tiene que, esto es como un contrato. Bueno, es que es un contrato, pues. ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales quieres establecer la relación? Pero es que el mundo hetero no lo sabían, pues. En el mundo hetero ya... Copias el contrato que ya está establecido. Exacto, pero no hay necesidad de verbalizarlo. Acá sí, ¿no? Porque tú dices, bueno, ya, estas son las condiciones y esto es lo que yo espero y esto es lo que yo ofrezco. Sí. Claro, en el mundo gay... Ahora, lo que pasa es que yo creo que en el Perú seguimos viviendo una subcultura gay, en el sentido que vivimos lo que era la cultura gay en Estados Unidos del principio de los 90. O sea, yo creo que en países donde ya el matrimonio gay no es ley y ser gay es absolutamente normal, básicamente, Estados Unidos, Europa, etcétera, ha cambiado mucho la dinámica. Yo he conocido los viejos bares gays de Chicago, por ejemplo, como Berlín y varios, y están cada vez más vacíos, porque ya no hay necesidad de ir a un bar gay. Tú puedes ir con tus amigos gays y tu pareja a cualquier discoteca, a cualquier bar. Entonces, nosotros en el Perú, y no lo digo en mala leche, al contrario, me parece muy paja ser una subcultura. Es como si fuéramos los punks en el 76. No, eso es una etapa que en realidad, efectivamente, en la medida en la que se va normalizando, debería tender a desaparecer. Es decir, tu sexualidad no tendría por qué definir tus espacios de diversión, no tendría por qué definir la calidad de tus amigos, ni la gente con la que te juntas, ni tu profesión, ni nada. Eso es una cosa de lo que haces tú en la cama. Ni tu posición política. No, por supuesto que no. Ahora, esta es una novela también sobre la amistad. Yo la he leído como una novela sobre la amistad porque hay un grupo de amigos muy sólidos que el protagonista consulta, ¿no? Y que todos se sienten con la libertad de opinar, Sí. ¿no? Y yo he visto, no solamente en tu novela, sino en general en el mundo gay, que los amigos gays en realidad opinan en contra siempre de las parejas, porque quieren que todos estén solos para que se sientan igual de miserables. Entonces es muy difícil encontrar un amigo que esté a favor de tu pareja, que la trate de construir, ¿no? ¿Tú has visto eso? En mi caso, bueno, si algo he construido en la vida son muy buenos amigos, ¿no? Por ejemplo, cuando salía con este chico o cuando salía con otros chicos, siempre me han apoyado, ¿no? Siempre hay un ojo como, a ver, ¿no? Veamos. Pero en principio siempre me han apoyado. Pero sí hay un poco ese tufillo que tú dices, ¿no? Que es, está saliendo, ya, como, guarda, ¿no? No te lo tomes tan en serio. Claro, ¿no? y te advierten siempre las partes más negativas, que en realidad uno no hace falta que te las adviertan porque ya las conoces, ya las vas intuyendo. Bueno, en el caso del narrador, y me ha pasado, es que las ves pero no las quieres ver, ¿no? También pasa. Y a veces ahí es donde tienen que estar los amigos y decirte, fíjate en esto, ¿no? O sea, te han mentido en tal cosa, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que, me parece que tengo un grupo bien bacán porque hay gays, hay heteros solteros, heteros casados, un grupo bien variopinto, y eso hace que no sé, esta cosa, creo que parar solo con gays puede ser también un poco tóxico, ¿no? Y yo lo que veo muchos gays que la relación es básicamente de fiesta. O sea, básicamente se ven para hacer o ir a una fiesta. Y es como ya, ¿no? Hay otras actividades en la vida. Claro, y esto que tú me dices que te van advirtiendo, revela que no existe el anonimato en el mundo gay. Es decir, tú te metes con alguien que ya anteriormente se ha metido con otras personas. Es muy chiquito el mundo gay. Sí, sin duda. No, es imposible. Por eso, en un momento me sorprendió este chico cuando mentía, porque en el mundo gay es bien difícil mentir, ¿me entiendes? O sea, en algunos momentos yo pensé, este chico, qué inteligente es, pero claro, cometía mentiras que tú dices, esto, o sea, de todas maneras iba a salir a la luz. O sea, si tú tienes una relación, o sea, tienes una relación paralela en el mundo gay, ¿ya? Te vas a enterar. O sea, la otra persona se va a enterar. O sea, así te sientas el más listo del planeta. Salvo que, acá hay un caso, y voy a spoilear un poquito, se mete con un pata que tiene enamorada. Entonces, claro, ahí tú puedes decir, mi pareja nunca se va a enterar. Porque ese pata, que está con enamorada, con el que se metía,
No va a salir a decir, oye, ¿no? Claro, pues se quema a sí mismo. Exacto, se quema él mismo y se quema con la chica. Esa es una movida que me pareció, no solo, más allá de lo inteligente, es una astucia de, digamos, media demoníaca, si quieres, ¿no? Ujú. Porque nunca te ibas a enterar de eso. Pero con el otro sí te ibas a enterar. Entonces hay cosas ahí que son bien curiosas y están en el libro porque un poco lo que yo quería en el libro es que el lector sienta la fascinación que yo sentí, que es un poco muerte en Venecia, no sé cómo explicarlo Claro, mejor, claro. ¿no? Pero por otro lado, el proceso de descubrimiento de alguien que conoces durante años y esa disonancia cognitiva de que no es quien tú pensabas que era. En tu cabeza hay una voz que dice, no, pero este es un buen chico, acuérdate que hace 2 años conversamos de esto, tú lo protegiste su relación con el otro pata que supuestamente le pegaba, supuestamente, o algo por el estilo, y de repente te encuentras con esta información donde te enteras de que es un mentiroso, ¿no? Que es un sacavueltero, que es un sinvergüenza, que le saca la plata a la abuela, y qué sé yo. Entonces tu cabeza hace un choque alucinante de información. Ahora, aquí tuvimos hace unos meses a Bruno Pinasco hablando sobre sus novelas T-Shop 1 y 2. Y uno de sus comentarios fue: ¿por qué las novelas del mundo gay siempre tienden al drama, a la cosa que no se resuelve bien, a la historia de personaje roto? Ahora que hablas de muerte en Venecia, eh, ¿por qué hay esta propensión a que las historias sean truculentas? Es una muy buena pregunta, porque tú sabes que para mi novela leí muchas novelas gays de Estados Unidos, de Europa, México, bueno, las peruanas. Perú tiene estupendas novelas gays, lo que pasa es que son pocas, como bien dices. Por lo menos las que conocemos, ¿no? Siempre menciono a Duque de 1929, de Descanseco, que me parece fascinante. Está el tema gay, no es solo el tema gay, pero es una novela fascinante. O sea, mi novela es 100 años después prácticamente. Y en esa época no se la pasaban nada mal, te digo. Después la cosa se pone peor. Pero no solo en el Perú, sino en el mundo. Y te digo una cosa, y lo que me di cuenta es que la gran mayoría de novelas era lo mismo. El hombre en el closet, atormentado ¿no? Por su deseo sexual, por su deseo de amar a alguien. Y el proceso de lucha contra eso, el conflicto con el mundo, siempre era lo mismo. Te dije, yo quiero hacer algo distinto. Mi novela empieza con una fiesta gay, porque además tiene un tono celebratorio del hecho de ser gay. Y en mi novela ser gay no es la causa del drama. El drama es la relación entre ellos dos, básicamente el chico este. Pero no es el mundo gay, no es que es porque son gays hay drama. Sin embargo, respondiendo a lo que decía Bruno, es que sí, pues, o sea, todos los estudios dicen, y tengo un libro fascinante sobre eso, todos los estudios demuestran que si tú has nacido gay en un mundo donde ser hombrecito requería la violencia que te digo en la plaza de armas y tal y tal y tal, y tú te das cuenta que tú no eres así. Y no solo eso, sino que no te gusta tanto el fútbol como le encantan a todos tus amiguitos, te sientes diferente, te sientes no valorado, pero además sientes que hay algo que está mal en ti. Y eso lo he sentido yo y yo sé que lo ha sentido muchísima gente. Y después, en el proceso de la vida, hay drama, pues, porque uno está tratando de buscar ser validado y querido y uno tiene una vergüenza interna, una rabia interna, que hasta hace pocas generaciones yo creo que se ha ido repitiendo una y otra vez, ¿no? Quizás ahora ya no, con la generación Z quizás ya no exista eso, pero lo que lo hemos sentido, hemos buscado maneras a veces dramáticas, y yo confieso que lo he hecho, de conseguir esa validación y ese amor y todo eso, ¿no? Hace poco vi un reportaje que hablaban del síndrome de la lesbiana muerta, que era que en todos los 80s y 90s, en todas las películas, incluso de comienzos de los 2000s, cuando había una pareja de lesbianas que les iba a ir todo muy bien, y en algún momento una de ellas se moría. O la atropellaba un carro o algo. O sea, parece que había como un patrón de que la cosa no podía realizarse de manera feliz, ¿no? Ahora, me hablas de una fiesta con la que comienza tu novela. Una escena realmente potente por la música electrónica, y siente uno esta especie de ritmo contagiante, de trance en el que entran los personajes. Sin embargo, el personaje principal nos presenta el problema de una persona que conoce, a la cual le reclama: por favor, no te metas con él, que tú sabes todo lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente uno tiene posibilidades de respetar esas cosas? ¿Es obligatorio respetar, no meterse con alguien que ya estuvo antes con un amigo tuyo? Bueno, uno de los temas de la novela es la traición.
hay un par de traiciones en la novela, si no son más. No, no hay más si consideramos otros personajes, ¿no? Pero el tema de la traición me pareció un tema muy importante en la novela y me pareció un tema muy fuerte de la condición humana, porque lo que uno siente frente a una traición es algo realmente, digamos, devastador, pero sientes como que se te mueve el piso y todo eso lo trato de escribir, ¿no? Am, en el caso del primer capítulo te muestra que hay una especie de traición, ¿no? Y la idea es que yo sí creo que hay códigos entre amigos. O sea, no le puedes pedir a alguien que ves de vez en cuando que respete un código así. Pero el código, mira, el código este de yo no meterme con el ex de un amigo puede sonar a código moral sin ningún tipo de base, pero tiene una base práctica que es, si yo me meto con ese chico y pasa algo más y comienzo a verlo seguido, se genera un problema con mi amigo, porque Claro. si yo este chico lo llevo a la fiesta, el otro se va a sentir súper incómodo. ¿Te me entiendes? Más allá del hecho moral de yo no me meto con los ex de mis amigos, está un valor práctico de que no haya una incomodidad que termine destruyendo la relación de amistad, ¿no? Claro, en algún momento vas a tener que elegir. Pero además hay un punto válido que tú dices que el mundo gay es chico. Entonces, si te pones a decir, si te pones a decir, no te puedes meter con nadie que se ha metido con gente que te conoces, mira, te vas a quedar en tu casa solo. Pero sí, yo sí creo, por lo menos yo como lo opero, es mis amigos cercanos, de ninguna manera me voy a meter con uno de sus ex, de ninguna manera, porque va a generar este conflicto tarde o temprano con esa persona, alguien se va a sentir incómodo y eso. Y a veces las relaciones de confianza se rompen no porque uno decida, uno simplemente siente cómo esa cuerda se rompe. Y eso no quieres que pase con un amigo. Un amigo es más importante que una relación. Sí, siempre. Ja. En el mundo gay los amigos son absolutamente valiosos porque son finalmente la familia que uno forma y la gente que uno quiere tener al costado y con la que puede confiar, ¿no? Y con la que puede hablar las cosas que te pasan, porque a la familia podrá a veces tolerarte, aceptarte, etcétera, pero no va a tener las referencias para poder consultarle a uno ciertas cosas. Tú sabes que en una entrevista me dijeron, digamos, frente a esa relación tóxica de la novela, ¿no hubieras pensado en hacer hombre y mujer como para hacerla más amplia, más vendible, no sé? Y yo, de ninguna manera. O sea, ese libro, esa historia solo funciona en el mundo gay. No funciona en el mundo heterosexual. Y sí creo que hay hermosos amigos gays. Y yo tengo la suerte de mi amigo Adriano en la novela, que somos amigos de chicos, nuestros abuelos han sido amigos en Arequipa. Resulta que yo salgo del closet y él sale al año siguiente. Entonces tenemos una relación maravillosa, que es Adriano, es como le aconseja, digamos, me aconseja y todo esto. Y hay un espacio, digamos, de comunión entre los dos bien, bien bacán, ¿no? De apoyo. Pero sí también veo mucha relación, como te decía, entre gays, sobre todo más jóvenes, que es fiesta, y no, bien, relaciones bien superficiales, que también impulsada por las redes sociales, que es otro tema de la novela, que es como las redes sociales te empujan a un tipo de vida, porque eso es lo que llama la atención, te da likes y te hace más atractivo, ¿no? Claro, ¿no? Y además la necesidad de encajar te obliga también a seguir el discurso de todo el mundo. Ahora, frente a la recomendación de por qué no lo hiciste de hombre y mujer, yo quiero decirles que esta novela puede ser leída por heterosexuales con toda tranquilidad, no les va a pasar nada, igual que a nosotros no nos ha pasado nada por leer novelas heterosexuales toda la vida, no tienen que ser gays para leerla, igual que no tienes que ser pescador para leer Moby Dick. No tienes que ser ballenero. No, Bueno, me pasa mucho, mira, mucha gente la ha leído muy rápido y me pasa, mira, mira las reacciones. Las mujeres, muchas amigas me escriben, me llaman y me dicen, me he sentido totalmente identificada con el narrador. Una amiga me dijo, me hace acordar a mi ex, que era un sinvergüenza, un narcisista. Las mujeres se identifican mucho con la novela, ¿ya? Eso me pasa mucho con las mujeres. Los gays me dicen, mira, tal cual la vida gay. Y uno me dijo, yo he sido el narrador, yo he sido el nene, que es el otro personaje, y yo he sido Derek Black, él ha sido todo, ¿no? Él ha sido en el mundo gay todo. Pero lo que me pasa con los heterosexuales, los hombres heterosexuales, es que oye, me ha gustado tu novela, es rápida, dinámica, divertida, ¿no? Me la he leído una noche. O sea, una visión casi económica, eficiente de la novela. de profesor de literatura. Pero me hago una cosa, ellos, mientras las mujeres sí están dispuestas a decir, yo tengo una relación tóxica con un narcisista, así como los gays, los hombres heteros no. Nunca han sido ni ellos los tóxicos, ni he tenido una relación con una tóxica. Y hay una cosa rara ahí.
esta dificultad que tienen a veces de profundizar, que es nuestra ocasión. O sea, mi ocasión no fue qué quieres y qué te gusta, ha sido esto es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que los hombres heterosexuales hay una presión por seguir, por mostrarse fuertes y admitir la vulnerabilidad no es algo que esté dentro del repertorio de conducta generalmente, ¿no? Pero definitivamente hay también mujeres tóxicas que la hacen padecer a los hombres relaciones horrorosas. Bueno, este es un país de muchos hombres tóxicos. O sea, si uno ve las noticias, el hombre peruano es cómo se comporta con la mujer es terrible. Entonces, pues por eso te digo que me sorprende que no haya esa profundidad de decir, bueno, sí, o sea, a veces yo he sido el tóxico, ¿no? He maltratado a una chica. O sea, eso es algo bien alucinante, incapacidad de ver al espejo que sí nosotros tenemos con mayor claridad, ¿no? Ahora, yo siento que la toxicidad de una relación, especialmente en el caso de esta novela, es como el primer momento en el que te encuentras y hay una lucha de poder, ¿no? A ver quién tiene el poder, la juventud o el dinero, que es el poder que tiene en este caso la persona mayor, ¿no? El dinero y los conocimientos para hacer cosas. Entonces, hasta que finalmente se establece el contrato claro. Sí, o sea, bueno, el narrador está tratando de generar, digamos, de generar el contrato lo mejor posible y que el otro lo firme, ¿no? Está todo el tiempo en ese, y yo siendo abogado de profesión me parece una cosa curiosa de terminar en una situación así, pero sí, claro, la idea es que él va amoldando un poco el contrato y va buscando. Esta novela, así como se llama Fascinación, se ha podido llamar Control. Claro. Porque hay un tema de control de ambas partes. O sea, por un lado hay una manipulación, hay mentiras, que en el fondo lo que buscan es controlar que las cosas funcionen de cierta manera. Y el otro, a través de sus conocimientos y las invitaciones y tal, trata también de controlarlo al otro. Y ese es el problema, digamos, la necesidad de control es un problema serio siempre en una... No, nunca va a llegar a ningún lado bueno una relación. Ahora, yo en algún momento, cuando comienzo a leer, empecé a buscar los rastros de dónde ubicaba socialmente al personaje menor, que era Tomás, Sí, ¿no? Porque generalmente esas relaciones de poder no solamente se dan cuando hay diferencia de edad, sino cuando hay diferencia también de posibilidades económicas, ¿no? sí. ¿Por qué decidiste que este chico Tomás perteneciera casi al mismo mundo? Es bien curioso lo que dices. O sea, lo que yo hago es, basándome en la realidad, un poco es, claro, este no es un chico de una clase social muy baja, no es una relación tan extrema de diferencia, no es tan extrema. Sin embargo, Tomás es un trepador social que le encantaría vivir en San Isidro, pero vive a las afueritas de San Isidro, ¿no? Le hubiera encantado estudiar en el Markham, pero estudió en el Liceo Naval. Entonces, lo ves cómo él sufre con eso. Hay un momento que el narrador le dice, le pide el pasaporte para llevarlo, invitarlo a París, Italia. Y le dice, oye, me doy cuenta que tú has nacido en el Callao, habías sido chalaco, mira, me habías mentido. Y el otro se molesta. Y le dice, bueno, pues ¿dónde iban a ser si mi papá es marino? Entonces te das cuenta, o sea, hay estos detalles en los cuales él sufre por el hecho de que socialmente no es lo que a él le gustaría hacer. Claro, eso me gustó mucho porque en un momento dices que él está demasiado pendiente de la mirada ajena, ¿no? Y esto es por las redes sociales, creo. Ahora, no es algo que solamente le pase a gente que tú digas, bueno, tiene algún tipo de desventaja, ¿no? Vemos a Selena Gómez cómo se ha ido a manipular la cara y a convertir casi en una caricatura de sí misma. Vemos a un montón de gente que no está contenta cuando hay un montón de gente que daría, mira, parte de su cuerpo para ser como ellos. Entonces, ¿no hay también una cosa insaciable en esta búsqueda de la perfección siempre amparado en la mirada del otro? Sí, a ver, por ejemplo, el caso del personaje de Tomás me parece interesante toda la necesidad de a través de las redes sociales demostrar que tiene una calidad de vida de primera, de que viaja a todos lados y va a buenos restaurantes y que se compra ropa nueva y toda esta necesidad de mira mi estilo de vida. Tú dices cómo, o sea, obviamente la novela trata de no ser explicativo, sino poner subtexto en la acción. Entonces, cómo no se agobia de estar todo el tiempo tratando de mostrar, porque para él ese estatus es muy importante. El narrador no tiene esa necesidad de estatus porque de alguna manera ya lo tiene más o menos. O sea, viene una buena familia arequipeña y tal,
él tranquilo con el asunto. El otro no, sufre por eso, pero también sufre físicamente, en el sentido que tú dices, Selena Gómez, que el narrador lo ve perfecto, de nuevo, Muerte en Venecia, pero el otro se queja de que está gordo, De sus caderas. de sus caderas, que si los cachetes, que si se va a operar. Yo no sé, no lo he vuelto a ver, pero de repente ya se operó. Pero como Selena Gómez, o sea, lo que te digo es bien curioso cómo, mientras el otro lo miraba como, Como perfecto. claro, como casi digamos, la idealización de la belleza, el otro se miraba él mismo como súper imperfecto, que no llegaba a cumplir el estatus que tú dices. Y yo creo que en eso las redes sociales han sido fatales, fatales, porque, y está probado, yo escribí un artículo para Cosas sobre eso, que es, sobre todo en las chicas de 16, 15, 16 años, 17, la cantidad de operaciones quirúrgicas y de depresión ha aumentado muchísimo. Y esto es, y Instagram y Facebook tienen recién pocos años. O sea, los estudios que se están dando recién están mostrando esto porque se genera una... Dismorfia. Pero claro, se genera un arquetipo de belleza y de éxito que, claro, lo que pasa con las chicas, por ejemplo, es que en el colegio una tiene 500 likes y la otra tiene 4. Entonces ya se comienza a comparar, no sé qué, y es más gordita y tal, pero además no lo ven solo en la clase, sino ya lo está viendo, digamos, Claro, a nivel macro, ¿no? Exacto. Como Temple Sour tiene una canción de la más manllada, la manllada, algo así. Claro, y o sea, por suerte nosotros no hemos crecido con esa vaina. O sea, a mí me encantan las redes sociales, pero porque me parece que las tengo en control porque no son, o sea, son una herramienta para mí, no son parte de mí. Pero yo creo que en los más chicos, el yo digital es parte de... Lo que pasa es que también la mirada ajena, en nuestro caso, era incómoda porque era vigilante y era la que podía revelar o detectar que éramos gays, que era algo que en esa época no era bien visto o aceptado. Entonces la mirada, no tendemos a hacer esta especie de exposición perpetua. En el caso de este chico, del personaje, como ya esa parte está resuelta, sí hay una obsesión. Tómame foto acá, y es más, le decía al churrín, que es el personaje mayor, te tomo una foto acá, tómate aquí. Entonces hay también como una presión de que el otro también se esté exhibiendo. Sí, sí, y le da, y además el otro está feliz de exponerse a esta nueva vida en la cual ¿no? El chico, el nene le dice, oye, tómate una foto acá, te ves guapo, no sé qué bien te queda esa camisa, y le comienza a generar como un sentido de, digamos, de sentirse atractivo, de autoestima, que se vuelve contagioso en la relación, ¿no? Se siente que un poco se genera como una dependencia, ¿no? Es algo que para el otro no hubiera sido interesante o importante en su vida, se comienza a volver, porque se vuelve parte de la relación, de la dinámica y de la atracción que el otro tiene por él, ¿no? Claro, ambos están manipulando con la inseguridad del otro. Sí, lo que está sucediendo ahí es... digamos, estoy tratando de pensar un momento más específico, pero claro, el narrador tiene una necesidad en su inseguridad de estar con este chico, porque estar con este chico, en resumen, le va a dar vida, le va a dar juventud, le va a dar muchas cosas que él ha perdido de una manera, ¿no? Y además en la historia vas viendo el narrador va perdiendo muchas cosas, muere la abuela, pierde la casa, digamos, ya no tiene la casa en Arequipa, su vida se está desmoronando un poco, pero ha perdido la juventud y acá tiene la posibilidad de recuperarla de alguna manera. Entonces su inseguridad está, digamos, hipoteca mucho su vida por este chico porque va a generar esta seguridad, esta felicidad de la juventud que nunca tuvo, ¿no? Entonces es una cosa bien idealista dentro de todo, pero el otro chico se da cuenta también. Pero claro, por eso es que usa eso a su favor. Y de alguna manera sí, el tema de la plata y de ayudarlo y tal, esto es porque, claro, el otro chico necesita estar en una mejor condición. Es más, le consigue trabajo en la novela, le consigue trabajo en una revista de sociales y esto, al chico, al nene, para que trabaje ahí, porque él dice, quiero buscar algo de dónde trabajar, entonces lo está tratando de ayudar en su proyecto de vida, ¿no? Sí, es lo caso. Y a mí una de las cosas que me gustan mucho de la formalidad de la novela, es decir, más allá del contenido, es que está muy bien tejida, está muy bien contada y no caes en lo que a veces pueden caer ciertos escritores, que es en la explicación.
Es decir, me parece que es una novela cinematográfica porque es con acciones, está contado las intenciones de los personajes. No hay un Kundera, ¿no? Que te está diciendo el personaje siente esto, el personaje piensa tal cosa, no, sino simplemente hay un devenir de situaciones y de acciones. Es exactamente, eso ha sido totalmente decidido. Ha sido totalmente, dos cosas. Uno, ser lo menos barroco posible, o sea, lo menos descriptivo. Y lo otro es cero explicativo, porque yo me he dado cuenta que en las novelas que yo he leído, da que me explican mucho lo que piensan los personajes, lo que sienten los personajes o lo que recuerdan los personajes, la terminas y le dices, ah, mira qué bonito, ¿no? Qué bien escrito y tal, y ya está. Pero cuando eso está en el subtexto, bien a lo Hemingway, digamos, eh, como lector te obliga a involucrarte en la historia. Porque la acción te está diciendo cosas, la acción te está diciendo cosas, y si no eres un lector bien, que se fija bien, te vas a perder las emociones que están sucediendo. Entonces, cuando uno no dice, tiene que tener la habilidad de demostrar, pero sin decirlo. Es como tienes una escena en una película que el hijo que el papá siempre le consideró un bueno para nada, de repente consigue un buen trabajo y lo primero que hace es llevar a su papá al mejor restaurante de la ciudad, ¿no? Donde es carísimo todo. ¿Cuál es el subtexto ahí? Es, papá, quiéreme, ¿no? O sea, estate orgulloso de mí. Y el papá le dice, oye, qué caro todo es acá. Pero no te van a poner eso, pues. No te van a poner ahí en la novela, sí, por favor, papá, o sea, siéntete orgulloso. No, está ya en la situación. Y uno tiene que estar metido, uno tiene que trabajar en la novela, en meterse en la situación y decir, man, ya, esto es como lo que tú decías de la ropa. Van al centro comercial en París y le dice el nene, le dice al narrador, cómprate esta casaca de cuero, te va a quedar muy bien, cómprate este pantalón, no sé qué. Y el otro va cayendo, pero no hay una explicación que te diga, y entonces, como, ¿no? En estos momentos que me hacía sentir más joven, es que me fui como atrayendo cada vez más a él, me sentía más seguro. No puedes decirlo, tienes que verlo, tienes que sentirlo. Ahí es cuando el lector se involucra. Sí, además, yo creo que el hecho de venir de la poesía, tú confírmame mi intuición, el hecho de venir de la poesía, que es básicamente un ejercicio de la primera persona, Sí, a la hora que optas por el narrador en primera persona, eso también te obliga a tener un punto de vista que inevitablemente es limitado, exacto. que te puedes equivocar. Sí. O sea, tienes que ser coherente con el personaje, eso sí, pero te puedes equivocar, puedes ser contradictorio, la puedes, o sea, vamos a decirlo en castellano, la puedes cagar, ¿no? El narrador omnisciente, que es el que está flotando por ahí por los aires y se puede meter en las cabezas de todos, tiene que tener la pretensión de ser como Dios, pues que sabe todo y que sabe qué va a pasar. Aquí uno como lector no sabe qué va a pasar y entonces también es una novela medio detectivesca que vas tratando de buscar a ver qué cosa va a pasar con esta historia. Tenía que ser en primera persona. O sea, eso lo tuve clarísimo también porque tenía que nacer de mí mismo y de mis propias emociones. Y lo fantástico de una novela en primera persona es que también es una persona, no es un narrador omnisciente, no es Dios, entonces se puede equivocar. Es más, te puede estar mintiendo, no lo sabes, ¿me entiendes? O sea, lo paja de la primera persona es que te va a decir cosas, te va a decir lo que siente y te va a decir lo que ve desde su punto de vista, porque eso es lo único que tiene. No te puede... y es detectivesca porque precisamente él ve que Tomás está escondiendo algo, es algo que intuye, y lo ves que intuye eso, ¿no? Y entonces quiere entrar a sus redes sociales, quiere saber con quién habla, qué está haciendo, ¿no? Por eso te decía lo del control, ¿no? Como otro título para novela. Y ese proceso en primera persona es mucho más dramático y mucho más interesante. Y tú ves cómo pierde la cabeza y estás adentro de esa cabeza, ¿no? Y además al final, no vamos a decir cuál es el final, pero en la escena final, como es el mismo personaje el que te la cuenta, te provoca decirle, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Sí. ¿Por qué? Sí, es tal cual. Yo quería esa emoción, total. Y además, hay dos puntos. Primero, es una novela cero políticamente correcta. O sea, eso sí, no es una novela sobre qué lindo es ser gay y por qué no nos dan matrimonio, de igualdad de matrimonio. Es una novela sobre que puede funcionar en el mundo hetero, como quieras, en el sentido de los dramas humanos. Y eso nos iguala y nos conecta, ¿no? Los dramas humanos, seas hetero, gay o lo que seas. Lo que voy es que no es una novela pensada en, mira el mundo gay, somos perfectos, no sé qué, o mira que nos faltan derechos.
es celebratorio del mundo gay, pero al mismo tiempo tiene el tema de las dificultades del mundo gay, propias del mundo gay. Y un poco, por eso digo que es políticamente incorrecta. Y sí, o sea, la atracción, y es lo que yo hablaba con uno de mis editores, era, no quiero contar el final, pero lo lógico es que tú digas, no, o Un sea, final moral. déjalo, ¿no? Déjalo y estás esperando eso, ¿no? Pero tú tienes que rectar al lector. Y como yo le decía a este editor, le digo, ¿cuánto duran las relaciones tóxicas? ¿3 años? ¿6 años? ¿12? ¿Toda la vida? O sea, yo conozco muchas que han durado toda la vida, ¿no? Claro. No, yo creo que al final deja de ser una relación tóxica y se convierte en un contrato claro cuando no le entrega la tarjeta de crédito. Es que ya sabe de qué va, Sí. ¿no? Es muy buena tu lectura y es bien curioso porque es distinta a la de otros, ¿no? Hay otros que piensan, no, ya hay una entrega total, ¿no? La fascinación. Pero hay un poco eso, se ha vuelto más aprendido. El narrador ha aprendido, se ha vuelto más listo. Ha dicho, este pata adolece acá. La tarjeta de crédito es pajísima porque al otro le agarra la tarjeta de crédito y compra sabe Dios qué cosa, ¿no? Te dice, ya, no. Y además, bueno, hay otras cosas ahí que se ven, como él busca otras maneras de mantener que la relación funcione dentro de ciertas reglas, ¿no? Dentro de ese contrato que tú dices. Claro, ya sabe con quién está tratando, entonces ya no es sorpresa. Sí, ya lo tiene clarísimo, ya tiene el mapa de lo que es el otro personaje clarísimo. Y bueno, el otro le dice, no, he cambiado. Sí, claro, es cambiado como los drogadictos, ¿no? He cambiado, ¿no? Las promesas de hotel. Oye, me ha encantado tu novela, sobre todo porque además es una novela absolutamente contemporánea, con referencias a la tecnología, a situaciones que hemos vivido como la pandemia, el incendio en París. Sí. Es decir, sabemos exactamente dónde está situada en tiempo y espacio, y eso nos permite también tomar la novela como una referencia que, no te voy a decir que es un documental, pero sí es una referencia de cómo está el mundo gay en el Perú en este momento y yo creo que puede ser leída esta novela dentro de muchos años como un documento que refleje un momento en nuestra historia. No, te agradezco, Javier. Yo creo que sí. Yo he tratado de ser. Si algo tiene esta novela, me pueden acusar lo que sea, me pueden criticar, pero si algo no me pueden negar es que esté escrita con una honestidad brutal. O sea, y creo que eso se siente en las páginas. Y sí creo que es muy real del mundo gay que yo vivo y que mucha gente vive. Claro, no puedo lograr hablar de todo el mundo gay del Perú porque es muy difícil, pero sí creo que las reflexiones o los flashbacks del narrador de su época, digamos, su proceso de salir del closet y esta nueva relación con esta generación, con este chico de otra generación, creo que sí es valioso para ver las diferencias, Sí. ¿no? Que se van dando en un país donde nosotros somos muy atrasados en este tema. Y entonces por eso yo también dije, yo quiero hacer una novela donde el gay no está sufriendo como loco por culpa de este país, sino al contrario. Ok, no me vas a dar matrimonio igualitario, yo no tengo los mismos derechos, y hay gente que la botan de la casa por esto, igual vamos a salir la noche a fiestar. Claro, quien lo hace sufrir es otro gay. Exacto. Y quien se hace sufrir es él mismo hasta que finalmente aprende a lidiar con la precariedad del otro gay. O sea, no hay sufrimiento por ser gay. ¿Me entiendes? O sea, sí tiene, a ver, sí el narrador tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso de lidiar con el tema. O sea, sí él, siendo mayor, hay un tema, ¿no? Desde salir del closet, todo, que el otro chico básicamente no ha tenido que hacer. El otro chico parece que llegó a la vida y dijo lo que se ve no se pregunta y vamos de frente, ¿no? El otro no, lo tuvo que explicar y cuenta que tuvo enamoradas y cuenta cómo tuvo que hacer. Hay un proceso, ¿no? Pero en el proceso él está contento de ser gay. No lo ves diciendo, pucha, odio ser gay o cómo. Lo que sí está buscando y lo que tú dijiste que es muy sabio es, está buscando un referente. Está buscando por dónde ir, ¿no? Bueno, esos son los referentes pues, que estamos construyendo. Claro, qué buena idea. Sí, Exacto, sí. me gusta. Con tu novela y con la novela de Rafael García Bodos, con quien vamos a conversar ahora, se están construyendo los referentes. La gente va a leer estas novelas y va a entender realmente cómo manejar ciertas situaciones peligrosas, difíciles y realmente referentes, ¿no? Porque tú sabes que el referente, y siempre me preguntan por No se lo digas a nadie, que la releí para escribirla, cuando escriba mi novela no tenga nada que ver con No se lo digas a nadie, pero era el gran referente. Pero estás en una novela que es 93? 94. 94, ya. O sea, no, ya no es... O sea, tiene un valor, como tú dices, yo creo que es hasta un antes y después de No se lo digas a nadie, pero ya no es un referente para esta época. Las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, digo, no es un referente para alguien que es gay en el 2025.
No, pero sí es una novela que hay que leer. Sí. No se lo digas a nadie, del año 94. Ese mismo año es un año muy fuerte. Además, ese mismo año publica Mario Bellatín Salón de Belleza. Una Es el belleza. mismo año que termina con su vida la Dalina. Y Kurt ¿Verdad? Cobain también. Se suicida Kurt Cobain también. Sí, sí, sí. Es un año muy fuerte el año 94. O sea, es un antes y un después de ese año. Qué loco lo que dices. Sí. Oye, ha sido un placer tenerte aquí, conversar contigo, Diego. La verdad que tu novela es una cosa que hay que celebrar. Hay que agradecer a Alfaguara. ¿Quién ha sido tu editor? Bueno, Maite Mujica, que es una extraordinaria editora. La esposa de Jerónimo Pimentel. Lo que pasa es que primero la revisó Jerónimo, después Johan Page y después mi editora de minuto a minuto básicamente ha sido Maite Mujica, ¿no? Gracias a ellos es una mejor novela. He visto que también agradeces a José Carlos Irigoyen. Sí, lo que pasa es que a José Carlos le entregué, o sea, mira, yo nunca había escrito una novela, como hablamos al principio, yo quería que sea una buena novela. Entonces yo le entregué el primer draft a José Carlos, le dije, José Carlos, dime todo lo que hay que mejorar. Dispárame. O sea, todo. O sea, yo tengo cero el orgullo de escritor, de que es mi obra. Cero. Dime todo. O sea, yo a la gente le digo, ¿qué te pareció la novela? Dime lo bueno, lo malo y lo feo. Porque yo aprendo así. Yo no aprendo que me digan qué maravilla, ¿no? Y José Carlos, pues ya te lo imaginarás, ¿no? Además, José Carlos es un gran escritor, un gran crítico y también es un poeta que ha escrito novela. Extraordinario poeta, el mejor de mi generación. Sí, por supuesto, es indudable. O sea, eso sí te lo digo así, hands down, como dicen los gringos. Leslie Gore en El infierno es un librazo, librazo. La poesía de este país, Javier, somos una potencia mundial de poesía. Lo que pasa es que la gente no la lee si quieres, pero, o sea, y estando en un programa gay, tienes un Jorge Eduardo Eyelson, o sea, que es extraordinario. Moro. Claro, o sea, tienes... Mi favorito es, yo tengo mucha habilidad por Eyelson. Tengo que reconocer que a mí Habitación en Roma, no sé, se me quiebra algo cada vez que la leo. ¿Qué poema? O sea, ¿cómo la gente se puede... ¿cuál es la palabra? Se puede evitar, se puede perder de leer una cosa tan maravillosa y que no es tan difícil de comprender, ¿no? Y que es de tu país. Así que cuando digas, oye, el Perú, qué horrible es, qué espanto, la corrupción, no sé qué... No, De ellos. el Perú es capaz de escribir las cosas más sublimes y de hacer las cosas más sublimes. Sí. Y la poesía es el arte más sublime, es el arte de la metáfora en sí. Diego, querido, antes de irte, quiero regalarte 3 libros. El cine malo es mejor, que es un libro que autopubliqué el año 2018. Un libro bestia, que espero que lo disfrutes. Porque no te dejaban publicar, no te No. querían publicar, ¿no? No, no. Por el tema gay o el LGTB. Me hueveaban. Ay, qué linda tu novela. Y me dejaban ahí tirado los editores. Claro, no te querían publicar. Así que me autopubliqué y fue un éxito. Así nomás. Muy Eso bien. es lo que hay que hacer en este país, hombre. Sí, es Sí. país de... Sí, además después de Emprendimientos. haber publicado en España. Publiqué en España en la editorial de Pretextos y en Sud. Sí. En Sud publiqué esta novela, que es una novela que se llama El chico que diste por muerto. Esa me muero ganas de leerla. Sé cuál es el plot, o sea, que de todas maneras. Y este libro de Jorge Espinosa Sánchez, que lo hemos entrevistado aquí hace unas semanas, que es un poeta fundacional de la poesía erótica. Él publicó el año 82-83 Mira. El violador del Lurigancho, que es uno de los primeros libros de temática homosexual sexual, es decir, de qué es lo que pasa realmente en la cama entre dos hombres. Es un libro súper bestia, El violador del Lurigancho. Y él nos ha dejado este libro acá para que se lo regalemos a las personas interesantes e inteligentes como tú. Así Muchas que gracias, te lo Javier. doy. Yo siempre, además, yo creo que hay que retornar el erotismo en la literatura. Uno que piensa que el erotismo se queda en el cine, pero en la literatura uno puede escribir estupendo erotismo también. Así es. Pero encantado por los libros, te agradezco muchísimo. Mil gracias, ha sido un placer conversar contigo. Javier, para mí es un honor. Conozco muy bien tu obra y gracias por No, la muchísimas invitación. gracias por haber venido. Nosotros vamos a hacer un corte y volvemos con Rafael García Godos. Muchísimas gracias. Gracias. Y con ustedes, un beso enorme y una risa inmensa.